Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos viendo este capítulo hermoso, el capítulo 18 de San Lucas. No nos olvidemos que este capítulo, llamado por el cardenal Martini, que en paz descanse, un gran profesor, maestro jesuita en el bíblico, justamente nos decía que este es un evangelio para los avanzados. Esta es una de las cosas maravillosas entonces que nosotros encontramos aquí en la Biblia, la palabra del Señor, cómo se nos presenta y cómo nos ofrece, ¿verdad? La palabra de Dios es tan importante, la palabra de Dios, cómo se escribe dentro de un contexto histórico. Y dentro de ese contexto histórico nosotros podemos entender lo que viene a continuación, es decir, en la aplicación de nuestra propia vida, en la medida en que entendemos lo que sucedió en esa comunidad, porque aquí hay una controversia ciertamente con el judaísmo y el cristianismo. Y luego llegamos a centrarnos y a entender que desde aquí tenemos que hacer nuestro camino para, entendiendo, aplicarlo ahora a nuestra propia comunidad. Leíamos este tema de la curación de un ciego, el ciego de Jericó. Estábamos en este versículo tan importante cuando dice que Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Algunas de las palabras claves que vamos a subrayar aquí en este lugar. Primero, ya dijimos anteriormente en nuestro curso bíblico, Jesús se detuvo y luego mandó que se lo trajeran. Hemos subrayado el hecho de que Jesús se detiene, Jesús escucha las súplicas del pobre, Jesús escucha las súplicas del necesitado. A pesar de que muchas personas algunas veces dicen: Dios no me escucha, Dios no me escucha. Hay que entender entonces qué significa esta escucha y cómo Dios actúa en nuestra vida. ¿Y qué clase entonces es esa escucha, el Shema Israel? Porque aquí también la palabra Shema significa obedecer. Y veamos un poco en qué consiste esta escucha de Dios. Justamente primero ya se detiene y luego actualmente aquí podemos entender directamente que Jesús dice: manda que se lo trajeran. En nuestra actualidad esto nosotros tenemos que aplicarlo como
el compromiso de la comunidad. Esta es la verdadera interpretación, ¿verdad? Haciendo una buena exégesis aquí, la preocupación del autor sagrado es que la comunidad cristiana no esté esperando justamente todo como algo milagroso. Atención que este es un grave problema que solemos encontrar en nuestras comunidades. Muchas de nuestras comunidades simplemente como que están esperando. Atención lo que les estoy diciendo. Muchas de nuestras comunidades cristianas, o nosotros mismos como cristianos también en una forma muy individualista, como que esperamos que Dios haga todo por nosotros. Es una de las grandes preocupaciones que encontramos siempre desde que la iglesia nace, en un Dios que simplemente da todo. Fíjense que el mismo Jesús tuvo que luchar contra esta situación, ¿verdad? Porque cuando Él hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, ellos le responden de acuerdo a lo que la gente estaba pensando, que tú eres entonces uno de los que vieron, uno de los profetas, etcétera, etcétera. Después dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ahí cuando Pedro responde, dice, tú eres el Mesías. Después Jesús se presenta en su rol de Mesías, con su característica de su mesianismo, pero sin embargo da a entender que aquí ellos están esperando en un Mesías que realice todo. Es decir, donde nosotros simplemente seamos espectadores. Y hasta ahora eso también, después de más de 2000 años, nosotros volvemos a encontrar y seguimos encontrando esta forma de pensar. Últimamente, ¿verdad?, con mucha influencia del protestantismo principalmente, encontramos esto del querer esperar todo como un milagro. Y esa es una influencia, atención, una influencia muy fuerte, donde nosotros simplemente rezamos, pedimos, Dios, por favor, pero luego esperamos que Dios haga todo por nosotros, lo que en realidad nosotros tendríamos que realizar. Por eso que tenemos que estar atentos, queridos amigos. Tenemos que estar muy atentos para ver cómo tenemos que reaccionar ante esta situación. Cómo nosotros tendríamos que presentarnos ante esta situación, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Porque si simplemente nosotros decimos somos cristianos y ahora el Señor es Jesús el que tiene que hacer todo por nosotros, quiere decir que no hemos entendido lo que significa ser cristianos. Por lo tanto, no podemos decir yo soy cristiano. Incluso el protestantismo últimamente quiere que se les llame cristianos. Oye, autobautizáis. Y yo les puedo decir que muchas de las cosas que justamente han desvirtuado de lo que significa el Evangelio de Jesucristo, el asumir la cruz, el caminar verdaderamente en este seguimiento de Jesús, que no es el insistir mucho, porque justamente desde el primer Evangelio de San Marcos se insiste mucho en el tomar la cruz y seguir a Jesús. Acuérdate, ni en el nombre del Padre no ya posee, ni en el nombre del Padre no ya posee. Entonces, como signos verdaderamente de lo que significa el sacramentum, ¿verdad? El sacramento es el signo visible de que uno es cristiano. Evidentemente que tampoco podemos quedar simplemente en un signo, en un sacramentum. Siempre los extremos nos llevan a situaciones equivocadas. Pero por aquí, los extremos, una punta o la otra punta, son situaciones equivocadas, sino que tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio entonces aquí es que nosotros, a través de los signos, a través del sacramentum, a través de eso que se ve, podamos nosotros tener una vida concorde a la propuesta del Evangelio. No quedarnos también literalmente allí en lo que dice ahí, porque entonces quiere decir que no estamos entendiendo cuál es la función del lenguaje. El lenguaje tiene una función específica de comunicarnos un mensaje. Y si nuestro lenguaje es erróneo, si nuestro lenguaje si yo te quiero decir todo va bien y te digo todo va bien,
Te quiero mucho, será, te quiero mucho. Es un lenguaje equivocado, ¿entendiste? Porque eso no quiere decir eso no quiere decir, ¿entiendes? Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque entonces estamos desvirtuando el mensaje también del Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Este es uno de los momentos más espectaculares de la Semana Santa tras el Vía Crucis. San Pedro se ilumina de golpe cuando se anuncia la resurrección de Cristo. En esta ocasión el Papa no presidió la ceremonia, sino el cardenal Giovanni Battista Re. Francisco predicó la homilía y al terminar pronunció la frase «Cristo ha resucitado» en ucraniano. En realidad se dirigía a una delegación venida desde Ucrania compuesta por un alcalde y 3 parlamentarios. Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera. E dirvi coraggio, vi accompagniamo. E anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra. Christos Voskres. Al día siguiente, miles de personas llenaron la plaza de San Pedro para asistir a la última de las celebraciones de la Semana Santa. Francisco sí presidió la ceremonia, aunque visiblemente cansado. Después, mientras pronunciaba el discurso antes de la Urbi et Orbi, tuvo que sentarse. Eso sí, sus palabras fueron igual de duras contra la guerra en Ucrania. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade. El Papa recordó el manifiesto pacifista que en 1955 lideraron Einstein y Russell con el objetivo de promover el desarme nuclear. Chiara responsabilità delle nazioni, ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. ¿Metteremo fine al genere humano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? El Papa pidió rezar por la paz en África y Oriente Medio, con especiales menciones a Jerusalén, Yemen, Libia, Siria, Irak, Afganistán y Líbano. También pidió oraciones por Myanmar, por los afectados por los recientes desastres naturales en Sudáfrica y por la población de América Latina que sufre la carencia de medios económicos. Al final, repartió la esperada bendición Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En total participaron unas 50.000 personas, prácticamente como en época pre-COVID. La plaza de San Pedro, tras 2 años de pandemia, cobró de nuevo vida durante la Semana Santa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz
que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos invita a cada uno de nosotros a caminar, el Evangelio de San Lucas, que nos invita a nosotros a seguir en nuestro camino como cristianos. Entonces, aquí también nosotros nos encontramos, queridos hermanos, con esta frase muy interesante, porque le respondieron a este ciego que se pregunta, ¿quién es el que está pasando? Mapiopea. Y le presentan y le dicen, es Jesús de Nazaret. Y entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, ante el querigma, qué importante entonces el presentar bien también el querigma y decir quién es Jesús, explicar quién es Jesús, dar a conocer las obras de Jesús, porque recuerden que este es ciego. Y entonces si es ciego, entonces Shaina Guripeñan de Yarabe y Captula Gendube Bea lleva. Y el querigma es justamente un anuncio, ¿verdad? El anunciar, el decir. Entonces tenemos que anunciar bien. Entonces le están entusiasmando y habiendo escuchado quién es Jesús de Nazaret y ahora anunciándole y diciéndole que Jesús está pasando por su vida, entonces él se pone a gritar y comienza entonces a vociferar y a decir, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Es la respuesta inmediata que nosotros también encontramos cuando anunciamos y cuando decimos, cuando le proclamamos a Jesús de Nazaret. Esta es la reacción con el ciego de Jericó. Pero ya vienen los problemitas enseguida, apenas nos metemos con el Señor, apenas lo llamamos al Señor y miren lo que vienen a continuación. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión. Pero recuerden que siempre encontraremos una muchedumbre. En el Evangelio, normalmente, la muchedumbre casi siempre se presenta en una forma negativa. La muchedumbre es como ese muro de Jericó también, que no nos permite atravesar, que no nos permite llegar hasta Jesús. La muchedumbre que te quiere acallar, porque en síntesis, lo que aquí dice la muchedumbre, los que iban delante, lo reprendían para que se callara. Como Kininice llueve, cállate, ¿qué es lo que está diciendo? Kininicha mío, no le molestes al maestro. Hay muchas frases interesantes en el Evangelio que se nos presentan y nos están narrando y nos están contando que encontramos dificultades, encontramos muros, encontramos a una muchedumbre, encontramos a la gente. No nos dejan entonces acercarnos a Jesús. No nos dejan actuar libremente en este pedido como Él está diciendo. Pero lo lindo y lo positivo, como continúa nuestra narración después, posteriormente, dice, pero Él gritaba más fuerte. Esto nos da entusiasmo y esto también nos tiene que animar a nosotros. Él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Jesús se detiene y mandó entonces a sus discípulos mismos, diciéndoles, vayan,
que venga. Quiero saber, a ver, ¿dónde está? Y así entonces se lo trajeron. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta crucial, elemental, fundamental para todo cristiano. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Señor, que yo vea otra vez. También habíamos reflexionado sobre este pasaje, sobre esta frase. Señor, que yo vea otra vez. Si te está diciendo otra vez, a ella se quiere decir que de ella eres llama a cuestionar. Quiere decir que tu ceguera fue una ceguera progresiva. A esto lleva que son buenos cristianos, ¿verdad? Comienzan muy bien, tienen buena familia. O ya por el catecismo, o ya por la primera comunión, ya por la confirmación. Se va detrás de otros ídolos. Se van detrás del dinero, se van detrás de ideologías, se van detrás de otros proyectos, ¿verdad?, que nos alejan al final del Señor. Y muchas veces por esas famosas 3 tentaciones, como se resume el Evangelio también, cuando nos habla de las tentaciones que también recibió Jesús, sobre todo desde San Mateo, que nos habla de eso, ¿verdad? Las 3 P, decíamos nosotros. El poder, la plata y el placer. Son las 3 P que nos desvían de nuestro caminar. Pero por lo menos aquí está pidiendo este ciego, Señor, quiero ver otra vez, quiero ver otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Aquí este ya es el versículo 43. Es la conclusión. Y así también nosotros hoy con nuestra reflexión queremos ir entrando, ¿verdad?, en esta conclusión. Queremos ir mirando qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y qué espera de nosotros. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista, siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación.
Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, sobre la teología de San Lucas. Estamos haciendo un camino que nos ayuda a nosotros a entender este capítulo 18 al final del 35 al 43. Decíamos que después de que había una confusión, ¿verdad?, en responder, en vivir, en hacer todo lo que el Señor nos va pidiendo para su seguimiento, porque peor yo puedo ir peiteña de reina. Entonces, aquí se nos presenta la curación. Lo importante entonces es la curación, ¿verdad?, que trae el Señor. Y la curación a este ciego, Porque cuando nosotros decíamos anteriormente que no comprendían, a eso se está refiriendo. Gracias a Dios nuestra cultura, ¿verdad? La cultura del guaraní nos hace entender muy bien esta expresión, ¿verdad? Y por eso que necesitamos ser curados. Porque el no comprender, ya lleva la eyejesapea, ¿viste? Eyejesapea, abrir los ojos. Abrir los ojos y decir entender, comprender. Y justamente en el castellano dice, ellos no comprendieron, diciendo yehesapeai, ¿viste? Curación, te abre los ojos. Jesús a este ciego les abre los ojos. Por eso le estoy diciendo, la imagen del hebreo, la cultura hebrea, es muy parecida a nuestra cultura paraguaya, sobre todo a la cultura del guaraní, en sus expresiones, en sus frases. Tiene más o menos la misma idiosincrasia, la misma estructura, porque son lenguas primitivas. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, seguimos un poquitito y miramos también aquí, ¿verdad? Al oír que pasaba mucha gente, preguntó entonces. Tiene interés, sale desde adentro. No quiero seguir de la misma manera, quiero liberarme. Y decíamos que lo positivo también es que la muchedumbre, es decir, la gente, hoy, lleva la iyapetepecuera, oye preocupaba, lleva, ogendúa, ojechaba, oñandupe y con aceite, lleva, oñandupe y ean y picoco, era pichamico, oñago, avejinas ando guataya, lleva, aeco, oñe, boyo, pepe, guapujina, andicatuyo, guataje, satu. Y entonces le dice, aquí está pasando Jesús de Nazaret. Se nota que este hombre que estaba ciego también ya había escuchado de Jesús de Nazaret. Y este que está caminando con Jesús, ciertamente que ya ha escuchado, por eso que también está caminando. Y este que está caminando también tiene esperanza en Jesús de Nazaret. Tendrá que seguramente que seguir creciendo, ¿verdad? Porque no es simplemente el caminar, el ir detrás de Jesús que ya basta y sobra, sino que ñandeko ya cuerina ñajendu jamás allí cuando va ñande yara hoy cuame ñande hamba esa va hoy cuame enire ñande ñamen que peñana punto un ñajendu ponajo pilla bueno ushe ya veía ya poseube peñande yara sembo ea peñande yara esa casa será pename ya posee ahí. Bueno, y entonces, desde aquí, él comienza a gritar. En el versículo 38 dice justamente, el ciego se puso a gritar. Qué linda expresión y qué lindo proceso también que se está haciendo.
de un no poder hacer nada, de un estar pidiendo limosna, de simplemente estar dependiendo de los demás. Aquí en realidad sigue todavía ese mismo ritmo, porque el gritar y lo que él va a decir es como un pedir limosna, es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todavía no se vale de sí mismo, necesita todavía de los demás, necesita, y por eso pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está pasando? Va a ir la pende a tu página, va a ir la pejasajina, va a ir la hendúa, por lo menos henduponaye. Es otra actitud, el escuchar primero, aunque nosotros no veamos ña de nesatuna moyepe, ña henduna lleva, upe ña hendurire, ña porandú, ya hecha, ña ñepia ambaite, upe llamante, upe ya yesa pe amitae. Y ahí es donde tiene el rol importante la comunidad, la familia, papá, mamá. Entonces, de hacer escuchar, ña henduca lleva, pende membu, pendera pendera yi, pende satuna, hinando hechaya, tenando hechaseya, pero por lo menos ña henduca. Jae o hendu, jaupeare jae, o hendurire con agoñe, bueno, güero sapucaya lleva, jauporandú. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir con este grito? Dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí vamos metiendo varias teologías. En primer lugar, Jesús, Yeshua. Yeshua quiere decir en hebreo Salvador. Es decir, que Jesús aquí es proclamado directamente y llamado como Salvador. De Yara Negatuiro Yapomba Bebé, Jopeare Agüero Sapucay, Hayerureja de Yara. Ese es el Salvador a quien le estoy gritando, hijo de David. Entonces hay todas unas promesas. De nuevo nos hace volver al Antiguo Testamento. Y luego, ten compasión de mí. Es la misericordia y el amor de un Dios que se revela y que llega hasta su pueblo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos siempre en esta octava de la Pascua. Hoy escuchamos de los hechos de los apóstoles que siempre nos acompañan durante todo este tiempo de nuestra propia resurrección. Capítulo 4 del 13 al 21. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra ni instrucción, y descubrieron que había sido compañero de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que le obedezcamos a ustedes en vez de Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Queridos hermanos, continuamos con Hechos de los Apóstoles. Estamos en Huepotigüe, estamos en Huesaray, de los apóstoles que anunciaban y que decían que Cristo, que Jesús ha resucitado. Es la fuerza del resucitado que nos anima, como les anima a Pedro, a Juan, para seguir anunciando que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Añandego cristianos, aña mañana, aña henduno, a la yeicono pejapueri. Es justamente la resurrección lo que tenemos que testimoniar con nuestra vida. Ellos comienzan a indagar y se dan cuenta, estos fueron compañeros de Jesús. Todas las enseñanzas, toda la vida de Jesús que están transmitiendo. Pero lo esencial y lo fundamental que ahora están transmitiendo es la misma resurrección. Es la fuerza del resucitado que también nosotros tenemos que contagiar a los demás, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló
este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de San Lucas, esta teología que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda sobre todo a caminar siempre. Decíamos, ¿qué quieres que haga por ti? Es la pregunta. Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Entonces la respuesta de Jesús es inmediata en el versículo 42. Cuando el otro le está diciendo el ciego, Señor, que yo vea otra vez, Jesús ya directamente le dice, recupera tu vista, tu fe te ha salvado. Porque quiere decir que desde un momento Jesús os endúgina, lleva, estamos apucayina, opearemos hoy de yara hendúa, lleva opearemos hoy la de yara la opita, hendu pona vejangua, opebe a llama hoy y va igo con ala ababe, no ñatende y las apichare, ababendo hoy, oporando mío, ella mía, belluna, abeto, huera, abeñan de yara, donde Ñande yara llegue opita baraja ñande yara llegue y baran chupecuera tapejope hueruche pea. Vemos ese a veces no debe y que tu hangue shañe mongueta mi gendía y cuamba evalo y contemeva. Se dan cuenta, queridos hermanos, que muchas veces es esta la actitud de nosotros. Añadigo ya es la cristianoja, pero muchas veces, sin embargo, nos olvidamos de este aspecto tan importante. Y entonces le dice, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Va a decirle tu fe. Fe es creer. Fe es amén. Amén quiere decir adherirse. Adherirse quiere decir aikua, a entender. Va a peñar de yara los yeruriache, a opear ese a llevar. Me aferro, me tomo allí con fuerza. Tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Qué lindo. En el mismo momento. Hay una palabra muy linda, ¿verdad?
en griego, ¿verdad? Porque esto se escribe en griego. Y la palabra es gemeras. Gemeras significa uppt, pesete, epona, en el mismo momento. Es decir, que el Señor quiere verdaderamente curarnos. Quiere decir que la prontitud de la respuesta de Dios es una respuesta inmediata. Muchas veces nosotros nos quejamos, yo por lo menos está en donde lleva la gente, o güey, peñan de yara nacen en duije, ñan de yara, se posible de ello y todo alguno, se posible de, a ver, bien la de posible ñan de yara, do aleni o la de posible, ñan de llegue con la llave verde, allá, ahí porque nacer en duije, tama yerurejube, a nacer en duije. Pero entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir pedir a Dios? ¿O qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Nosotros lo que podemos pedirle a Dios no es dinero, no es plata, no es vehículo, no es una casa. Lo que le pedimos a Dios es verdaderamente entender su voluntad, abrir los ojos, entender lo que Él nos dice en el día a día. Dios nos habla de diferentes maneras. Y esta es la manera como Dios verdaderamente quiere llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. Ahora de ya esa araña mañana ya esa va peñan de ya lo yerureñante. Opilla manteca tú te lleva la opilla Dios me escuchó. Dios me concedió aquello que yo le estaba pidiendo. Muy bien, queridos hermanos, esto es tan importante, esto es tan bueno y tan lindo, ¿verdad? Pero ya entendé, Ana, porque si no, ya de siempre ñaita con el mismo cuestionamiento. Dios no me escucha, Dios no hace lo que yo quiero. Eso es lo que yo digo también, ¿verdad? Que en lugar de entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros queremos crear a Dios. Al final, nosotros nos ponemos en el papel creador de Dios. Este es el pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 5, ser iguales que Dios. No somos semejantes, sino que somos iguales, imagínense, iguales. O sea, soy yo ahora el que me pongo como Dios, soy yo entonces ahora el que voy a cambiar la historia, soy yo el que voy a decir lo que Dios tiene que hacer, soy yo el que le tengo que dictar las órdenes a Dios, soy yo entonces el que le voy a ordenar a Dios lo que tiene que hacer. Y díganme, queridos hermanos, hilando bien fino, y entrando en esta reflexión, podemos entender que tenemos tantas actitudes en las que nosotros nos encontramos ante Dios de esta manera. Allí va. Yande ya esa upebate cuñandela ya en la peñande ya va epa o ya puana va epa o me añande bebé añande la patrón añande ya me sepia ne me dice se posible en día. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando desde este capítulo tan interesante, desde este libro tan lindo, desde esta teología impresionante, ¿verdad?, que nos presenta San Lucas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.